Una de las noticias principales del día es que el gobierno nacional avanza con la creación del Banco Nación como sociedad anónima. Recién hablábamos con nuestro columnista de economía, Ismael Bermúdez, que dice que es la etapa previa a la privatización. Sigo sin saber si es bueno o malo, intrínsecamente. Por lo pronto el banco sigue estando, y es por eso que vamos a hablar con el secretario general de la Asociación Bancaria, que es Sergio Jiménez. Buen día, ¿cómo le va, Jiménez? Buen día, gusto de escucharlo, gracias por la comunicación. Bueno, el gusto es nuestro. ¿Qué información tienen ustedes sobre lo que ha decidido el gobierno por decreto esta madrugada? Y si es bueno o es malo al final, que le expliquemos a la gente su punto de vista. Primero rechazar enérgicamente y repudiar el decreto, el 1116, que establece el cambio de tipificación jurídica, y permitime una referencia histórica no muy lejana. Ese fue el paso con esta misma figura que comenzó el cambio o la transformación en sociedad anónima de los bancos provinciales, y después termina con la privatización, y 2 años después con lo que ya sabemos, y esto ocurrió hace solo 25 años. Y los argumentos que se vertían en aquel entonces eran la modernidad, era invertir en tecnología, y lo único que terminó pasando fue que fue un gran negocio para el comprador del banco, y que terminó fundiendo los bancos. En aquel entonces tenían más de 110 años el banco, sobre todo el Banco Mendoza, el Banco de Previsión era mucho más joven. Y con el desastre económico, la situación de la cadena de pago que generó para la provincia, digo que por ahí también los mendocinos en algún momento nos deberíamos dar un gran debate sobre lo que ocurrió por aquellos años. Sí. También recordemos que previo a la privatización muchos sacaron préstamos que no pagaron, ¿no? Partidos políticos, sí, empresas. Por supuesto, De alguna manera se licuó todo eso con la privatización. Es decir, hubo múltiples negocios, algunos más oscuros que otros, pero sucedió todo, ¿no? Sí, tal cual. Digo, el ente de fondos residuales, ¿te acuerdas? Digo que era un ente en donde vos los apellidos ilustres que habían en ese fondo, y vos eras un trabajador común y silvestre y te perseguían para pagarte el descubierto que sacabas cuando operaba, el descubierto transitorio que sacabas con la tarjeta de débito. Pero bueno, quiero referenciar esto, y es apasionante aquel tema, porque los que tenemos más de 60 nos tocó vivir aquel proceso. Y decirte, digo, que desde el punto de vista político, ¿no? El contexto, es decir, que los trabajadores y la sociedad nos acompañó en abril del año pasado juntando 1 millón de firmas pidiendo que el banco quedara como está, que es un ente autárquico descentralizado del Estado Nacional. Y esa iniciativa popular que nos habilita la Constitución, la modificación del 94, la llevamos adelante, y el 28 de abril llevamos más de 1 millón de firmas al Congreso de la Nación para expresar lo que buena parte de la sociedad nos manifestaba. Después, cuando vos ves el análisis tanto de la discusión de la Ley Base 1, aquella que se trató en febrero y que se corta cuando justamente se iba a tratar el capítulo privatizaciones, bueno, se habían logrado consensos para excluir algunas empresas del Estado, entre ellas Banco de la Nación Argentina. Y cuando se trata ya morigerada la Ley Bases a finales de abril, principios de mayo, se excluye algunas empresas del Estado, entre ellas Banco de la Nación Argentina. Y termino con un recorrido. La Justicia Federal de La Plata se ha expresado a través de un fallo de Alejandro Ramos Padilla, que para hacer cualquier modificación a la estructura del banco debe tratarse en el ámbito natural. El ámbito natural es el Parlamento argentino. Para eso tenemos una república, para eso tenemos la división de poderes, y el juez federal establece esto. Por lo tanto, hay una línea que contradice con este patoterismo de querer imponer un cambio de tipificación jurídica sin acompañamiento político, sin acompañamiento popular y sin cumplir con las normativas que establece nuestro Estado de Derecho. Sergio.
Así que bueno, esto es lo primero que puedo decir y no quiero monopolizar la palabra, ¿no? Sergio, ¿qué tal? Evangelina te habla. ¿Y cuál sería, digamos, el perjuicio para los argentinos esta transformación del Banco de la Nación Argentina, teniendo en cuenta que ustedes también representan a trabajadores de bancos que son privados en la Argentina? ¿Cuál sería el perjuicio para el cliente? Mira, cuando nosotros hacemos la defensa del Banco de la Nación Argentina, también no miramos para otro lado y decimos que el banco tiene que modernizarse, tiene que atender bien, tiene que, estar a la altura de las circunstancias y el rol que cumple. Y dentro de ese rol que cumple, el Banco de la Nación Argentina, como así también todavía quedan expresiones de banca pública, Banco Provincia de Buenos Aires, Banco de Córdoba, con alguna característica, pero esta banca pública está en los lugares en donde la banca privada no está por una cuestión de rentabilidad, y está bien que así sea, no está bien, el dueño de un banco privado propende a hacer negocios para tener utilidades y después repartir esas utilidades. La rentabilidad del Banco Nación, además de ser un banco que se autosatisfaga en términos económicos, y eso ocurre, el banco no da pérdida, es un banco que también mira lo que es la rentabilidad social. Y pongo un par de ejemplos. Instalar un cajero automático en Gustavo Andrés, en Lavalle, con seguridad, desde el punto de vista económico, no es rentable, pero sí es altamente rentable desde el punto de vista social. Y ejemplo de esto puedo dar, en Montecomán, en Carmenza, en General Alvear, en la Villa Cabecera de San Carlos, en el Corón del Plata, en Tupungato. Tiene otro rol que cumple. Y ese rol lo puede cumplir porque tiene fondeo del sector público, también del sector privado, pero por sobre todo el sector público, y puede hacer esto de el anuncio de hace una semana cuando tuvo el presidente del banco que conjuntamente con el gobierno provincial pudieron bonificar 2 puntos más los 4 que bonificaba el Fondo de Transformación y Crecimiento, los préstamos de cosecha y acarreo. Ese es el rol que cumple el banco. Claro, igual no han dicho que lo vayan a eliminar ese rol, simplemente lo transforman en sociedad anónima. O sea, el temor es que llegue a la privatización de ustedes. Claro, pero es un planteo prejuicioso en todo caso, ¿no? Mira, con los antecedentes que hay, más vale ser precavido en este sentido. En la cuestión de la rentabilidad, y suponele, y doy un paso más adelante, que se habilitara el proceso de privatización del banco, sí, que sería vender acciones de ese paquete accionario que hoy están en manos del Ministerio de Economía. 99,9 quedan en poder del Ministerio de Economía. Del Ministerio de Economía. Bueno, yo imagino una situación en donde un inversor va y compra o pretende comprar o compra acciones y después se sienta en la mesa del directorio del banco. Cuando el gerente general del banco diga tenemos que colocar un cajero automático en Carmenza, pero ese cajero automático no va a dar utilidad, pero sí le va a dar el servicio, le va a brindar servicio financiero a esa región poco poblada del Departamento General Alvear. Claro. El tipo que puso plata va a decir, no, mira, yo quiero que la plata que invertí, por lo menos recuperar la plata, y si puedo tener una utilidad, bienvenido sea. Sí. Sí, Jiménez, le tomo que lo podemos discutir esto cuando lo privaticen, si lo privatizan. Hoy, que lo han declarado, lo han transformado en sociedad anónima, ¿pasa algo nuevo o no? ¿O queda todo? No, cuando leemos el decreto, por 3 meses sigue estando exactamente igual. Lo que comunica es todo muy técnico, son las inscripciones, los trámites de rigor. Y decirte que para pasar a esa segunda fase, en todo caso debería tratarse y modificar la ley 21.799, que es la ley orgánica del banco y que establece que en su artículo 1 el banco es un ente autárquico y descentralizado del Estado Nacional. Es por eso que no avanzan mucho más y te dicen en el decreto que son 99.9 del Ministerio de Economía las acciones y 0.01 sí, de la Fundación Banco Ahora, Banco como gremio, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Van a movilizarse? Mira, ¿van a hacer alguna protesta? Me parece que Palazzo ya ha decidido algo a nivel nacional. Lo que hizo Palazzo fue un comunicado a partir de este decreto que nos enteramos entre gallo y medianoche a la madrugada de hoy, y hemos sacado un comunicado cuyo título es Estafadores,
Y hoy a las 12 tenemos un plenario de secretarios generales que ha convocado nuestro secretario general, y de ahí informaremos las medidas a tomar en virtud de estos acontecimientos que hemos tomado esta madrugada. Jiménez, explíqueme por qué el comunicado en donde se habla sobre la transformación del Banco Nación en sociedad anónima se llama estafadores. ¿Cuál es la estafa? La estafa es la que pretenden hacer, porque con los mismos argumentos que vimos publicado el tuit del presidente que decía que el que invertía en las criptolibras iba a favorecer a las pequeñas y medianas empresas, ellos dicen que la privatización va a favorecer la posibilidad de dar más préstamos a familias y a pequeñas y medianas empresas. Es el mismo argumento. El banco está cumpliendo un rol, y el último comunicado institucional dio cuenta de la utilidad que generó el banco durante el año 2024. Por lo tanto, no hay ningún motivo para transformarlo en sociedad anónima, ni siquiera transformarlo ni privatizarlo, ni siquiera transformarlo en sociedad anónima. ¿Qué está pasando, si tiene idea, con los bancos privados, ¿no? En las transformaciones de los bancos privados en fintech o la reducción de personal. Parece ser notable. Uno va a un banco y no hay nadie, básicamente. ¿Ustedes tienen datos de la cantidad de gente que se está yendo, se están despidiendo o dándoles retiros voluntarios en los bancos privados? Mira, hay cuando la modernidad te permite otras formas de gestionar el negocio financiero. Claro. Y lo que a lo mejor uno cuando ingresa a un banco no ve la cantidad de compañeros y compañeras que veías no hace mucho tiempo. Muchos de ellos pueden estar en la forma de home office, trabajando desde su casa. Y esta es una opción que los bancos están trabajando. Nosotros no hemos visto una reducción importante en las dotaciones. Sí es cierto que aquellos compañeros y compañeras que se jubilan o están en una edad cercana a la jubilación, por ahí acuerdan un proceso de prejubilación, pero no ha habido un plan de ajuste, y entendemos que en la medida en que vayamos no solo la banca privada, sino también la banca pública, en búsqueda de aquella porción de la economía que hoy está informal, no solo no sobra ningún compañero, sino que te diría que faltan muchísimos, habida cuenta el nivel de bancarización bajísimo que tiene nuestro país. Tal cual. Bueno, a mí me gusta ir a los cajeros humanos. Está acá doña Presbicia, Jiménez. Me gusta mucho ir a los cajeros humanos, de ir a los bancos, porque me gusta que me atiendan y me miren a los ojos. Yo me siento segura, soy señor Pichi. ¿Me entiende cómo es? Porque es mejor. Porque las máquinas yo me abatato. Entonces yo necesito que una persona, buen día, ¿cómo le va? Pase. Y yo soy jubilado, yo soy mayor de edad, y me hacen pasar primero. Sí. Porque yo tengo muchos años, estoy casi menos válida. ¿Me entiende, señor Pichi? Pichi, ¿por qué le dice Pichi? Es Pichi. El Pichi que me... Sí. Lo que dice Previcia es un dato objetivo, un dato de la realidad. Nuestros adultos mayores, a pesar que tienen la app, aquellos que tienen un teléfono moderno o que tengan la tarjeta de débito, siguen utilizando la boca de caja. Y mucho más aún en estos tiempos de muchas estafas. O sea, hemos visto cómo ha vuelto mucho público a que lo atienda un trabajador o trabajadora bancaria. Sí. Es un hecho que tiene que ver con lo que estamos viviendo por estos días, pero es cierto que el adulto mayor sigue yendo a cobrar sus saberes a la vieja usanza, y hay que darle contención. Y por eso muchas veces reclamamos que no disminuyan los puestos de caja o el trabajador en el puesto de caja. Digo, que sigan manteniéndolos, porque el universo es muy grande y todavía sigue concurriendo a las sucursales y a los anexos operativos. Sí, que reciban atención personalizada con buenos tratos, y que no los hagan esperar muchas horas en los salones, Sergio. Es así como vos decís, pero yo los invitaría a que recorrieran cuando uno ve el anexo operativo de Guaymallén, que tiene 6 puestos de caja, muchas veces lo ocupa la mitad de los puestos de caja, ¿no? Entonces eso hace que
el compañero tenga una carga operativa mayor, digo, y no pueda brindar el servicio como corresponde, digo, y reitero, siempre tenemos que ser los trabajadores la contención ante esa situación, digo, porque no tiene culpa el jubilado o la jubilada que reduzcan los puestos de caja, y el compañero en todo caso verá incrementada su carga operativa, pero debe atender con empatía, con solidaridad, hasta te diría con una sonrisa a ese adulto mayor que viene a cobrar sus magros saberes a las sucursales o a los anexos operativos. Muchas gracias, Jiménez, ha sido muy gentil. No, gracias a ustedes. Que tenga Adiós. buen día. Sergio Jiménez es el secretario general de la bancaria en Mendoza.